Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de los profesionales de Canal 4 TV. Acercarlos a ustedes del mundo profesional es nuestro objetivo. Hoy nos acompaña en los platós de Canal 4 TV como invitado, decíamos, es escritor, pero es marino mercante, o es marino mercante y después escritor. Vamos a hacerle la duda porque nos acompaña don Julio César González Padrón. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Escritor o marino mercante o marino mercante y primer escritor? Mi profesión primitiva, vaya, el título que tengo en mi casa es de marino mercante. Pero yo siempre he escrito y en una ocasión en mi tarjeta, me agrada que me hayan preguntado esto, porque una vez, no sé si en eso puse marino mercante y escritor. Y entonces me dijo un amigo mío, marino, dice, coño Julio, ¿tú eres escritor? Digo, mira, ¿cuántos libros hay que hacer para ser escritor? 1, 2, 3... Dice, no sé, digo, yo llevo ya 10, 12. Le dije yo creo que ya me puedo llamar escritor. ¿No? Dice, hombre, yo creo que sí. Digo, bueno, pues entonces soy escritor. Porque claro, llevo 12. Por cierto, el 12 más 1 o el 13 en marcha también. Hombre, yo creo que ya tengo derecho a llamarme escritor también. Pero marino mercante porque fue mi profesión. Tengo que decir que estoy jubilado, ya hace unos años estoy jubilado. Y ya de marino mercante solo me queda el sentimiento de los marinos, que no lo perdemos nunca. La mar siempre la llevamos dentro, pero no tengo nada, contacto ninguno con mi profesión. Oye, si yo le pregunto por el marino mercante, ¿se nace o se hace? Pero el escritor, ¿se nace o se hace? Ya, yo creo que exactamente. El escritor, de luego, es una vocación. Yo siempre tuve tendencia a las letras. Lo que pasa es que en mi época, yo pertenezco al plan de estudio del 57, nosotros hacíamos hasta la reválida de cuarto, ¿no? Y en cuarto se elegía si ibas a ciencias o letras. Los que íbamos a letras se suponía que era de niñas, ¿sí? Esto las niñas, tenía que ser ciencia. Pero yo a eso me importa un bledo. Cuando aprobé mi reválida de cuarto, me decidí, digo, bueno, voy a hacer letras porque es lo que me gustaba. Me encantaba el latín me volvía loco. La historia del arte era mi pasión. Pero cuando me voy caminando, es que además tengo la imagen grabada, con 15 años, por aquel pasillo, de ahí me coge don César Rodríguez, un profesor de aquellos de leña, y nunca mejor dicho, que yo la matemática que sé, la sé a base de puño. No, pero puño de verdad, que no crean que no, a mí me pegaron, y dejé mis marcas en la pizarra muchas veces, con la cabeza. Una vez perdí hasta el conocimiento, sí, perdí el conocimiento, y después me pusieron gafas, después de ese día me pusieron gafas, no sé si es que me soltó bueno, el caso que iba caminando, y dice, ¿usted dónde va? Digo, voy a clase de latín. Dice, ¿cómo que latín? No, usted es matemático. Digo, no, yo no voy a dar matemática porque yo voy a estudiar letras. Me cogió así por el brazo. Don César Rodrigo, lo digo porque algunos se acordaron de él. El viejo le decía, eso lo estudian las niñas. ¡Ah! Y me sentó allí y me veo en quinto curso, senos, cosenos, tangentes, Dios mío, ¿y esto qué es? Y me tuve que hacer el bachiller de ciencia, pensando siempre en estudiar medicina. Después digo, bueno, voy a estudiar medicina. Pero, y ahora viene lo de Naces, un verano, cuando hice el preuniversitario, era el último curso, ya me digo, bueno, pues nada, ahora el próximo año a La Laguna estudiar medicina. Bueno, me estudié ciencia, ya no era mi pasión, porque es curioso, aunque yo pasé al bachiller de ciencia, ayudaba a mis compañeros a las traducciones, de hecho incluso me presenté en un examen por uno de latín. Sí, pues, yo tenía una, de aquí de María Jesús se llamaba, una profesora de latín, que me enamoró del latín, ¿no? Y vamos, ahora no tengo nada de latín, pero entonces yo era fiera. Bueno, pues, como digo, aquel verano yo tenía un cuñado que era marino mercante, era de máquina, jefe de máquina, Ernesto. Y ese verano estaban los mariquillas, los famosos mariquillas, el María Alpín y tal, estaba ahí. Entonces dice, Julio, vente conmigo, vamos a hacer un recorrido por las islas. Yo entonces tenía 17 años. Me voy allí. Yo esto lo digo sin vergüenza, porque ya tengo ya 71 y puedo ya permitirme el lujo de la vergüenza, ya no existe. Cuando yo me veo en aquella gente, entre ellos mi cuñado, con los uniformes blancos, ligando como diablo. Yo con 17 años, no se olviden de la generación que pertenezco, de la generación de mentes podridas, ¿no? Como digo yo, ¿qué es medicina? ¿Esto es lo mío? Nada más. Entonces, casi siempre iba en el puente y ahí fue donde me enamoré, y ya empezó a explicarme cómo se situaban por las estrellas, y aquello me entró en el romanticismo y digo, ahora, a estudiar náutica. Y me hice marino. Siempre bien contento porque pensaba que allí no me iba a encontrar matemáticas ni eso. Y la primera clase fue astronomía, que era trigonometría pura,
pero encima no la plana, sino la esférica. Cuando yo vi aquello otra vez, los senos, los cosenos, cuando para mí lo más cerca, y perdón la expresión, lo más cerca de un seno era una teta, vaya, seno, coseno, tal, Dios mío, pero burro cargado busca camino, a pesar de no tener, de costarme la ciencia un montón, terminé mi carrera. Por eso no me vale a mí cuando me dicen, no, yo no puedo, que no vas a poder. Ponte a estudiar para esto como puedes. Pues es verdad que náutica tiene muchas asignaturas de letras, tiene derecho marítimo, física, tiene la física del mar, que por cierto me ha servido mucho la física para este libro, para ya contar por qué. Pero tiré para adelante y la saqué. Me costó más o menos, lo terminé. O sea, que no vale eso. A mí cuando los jóvenes me dicen, no, que yo soy, ¿cómo se llama esto ahora? Incomprendido, porque aquí no hay comprendido. Cuando hay que tirar para adelante, tira para adelante. Y eso sí, me lo pasé en grande como todos los estudiantes de aquella época. O sea, que no crea usted que me pasaba el día estudiando, me pasaba el día de juerga también. Pero terminé mi carrera, hice mis estudios, y aquí estoy con 71 años, y firmé ahora mismo 30 más hasta los 100. 101, vaya. Y con 12 libros más uno. Y 12 libros más uno, sí, porque el uno, que por cierto se llama, como todos mis libros están relacionados con el mundo de la mar y Canarias. Pues este libro nuevo, por eso yo soy un escritor un tanto romántico, porque ningún escritor adelanta sus proyectos, y yo no solo adelanto mi nuevo proyecto, sino que además doy el título. Se llama El repunte de la marea. ¿Sí? Es una novela que viene a ser el final de la trilogía. Yo tengo dos novelas escritas, una se llama La maldición del negro, que en realidad cuenta toda la historia de Gran Canaria durante el siglo XX, pero con una novela muy bonita, con Cuba, en fin. Después viene otra novela, sigue con el capitán Smith, que es el protagonista, La marea baja, y me falta ahora El repunte de la marea. Ahí ya se muere el capitán Smith y paro la trilogía, ¿no? Ese estoy en la página 60, pero bueno, a ver si para el año que viene está listo. Bien. Habla Valvanegra. Ah, sí, sí. Hombre, eso, para mí significa mucho ese libro, mucho, porque yo soy un canario cerrado, vamos, un enamorado de mi tierra enorme. Entonces Habla Valvanera, más que un libro, yo lo concibo como un homenaje a esos 488 emigrantes, valientes emigrantes canarios, que perecieron frente a las costas de Cuba en ese barco que nunca llegó. Y digo valientes porque se necesita ser muy valiente para en aquella época, 1919, abandonar a la familia, a las esposas, a los hijos, a los amigos, y marcharse a Cuba a ver qué le esperaba, ¿no? Vendiendo lo que tenían para pagarse las 75 pesetas que costaba el pasaje, porque encima eran pobres desgraciados. No era el Titanic, este no es el Titanic, que iban todos de juerga y todos de los mejorcitos, no, aquí eran los más desgraciados. Hay que tener en cuenta que en 1919 España en general estaba arruinada, pero es que Canarias se pasaba hambre. Sí, no vale aquello, no, pero ya habían platos, no, habían platos para Mr. Pichi y para Mr. el otro, los demás se pasaban hambre. Entonces esta gente que se vio obligado a eso, emigrar a Cuba, y que encima tuvieron la desgracia de que su barco naufragara, es muy triste. Por eso pero más triste es el olvido el que le tenemos sometido a los canarios. Yo llevo 23 años estudiando, bueno, Valvanera siempre se habla, como canario siempre lo he oído en casa, pero intentando hacer de caja negra del buque, porque hasta del Valvanera se ha escrito mucho, pero como está lleno de misterios, todos los profesionales de la escritura, o sea, todos los escritores, lo que hacen es lo novelan, porque claro, yo entiendo, ellos no son profesionales de la mar y no pueden dar respuesta a un montón de cosas, entonces lo fácil es hacer una novela. Yo no, yo he hecho un libro de historia, contando desde que sale el barco hasta que llega, está lleno de anécdotas, por supuesto, y las historias que me han contado son historias verdaderas, pero la parte técnica, el qué le pasó al buque, por qué se hundió, esas cosas las aporto desde mi punto de vista de marino. Por eso se llama Habla Valvanera, porque los 488 emigrantes canarios, valientes emigrantes canarios, siguen ahí a 12 metros de profundidad, en el Bajo de la Ballena. Nadie se preocupó de sacar esos cuerpos. Así como el Titanic ahora están allí, poco más o menos que lo quieren resucitar, estos pobres desgraciados siguen allí. Y no ha habido una sola autoridad en Canarias, y lo digo otra vez, en mis 23 años que llevo luchando todos los días de septiembre, recordando a las autoridades que hay que hacer un homenaje a esta gente, que hay que explicarle a nuestros niños, sobre todo a nuestros niños, que si hoy gozan de una calidad de vida más o menos aceptable, es porque en el pasado reciente hubieron valientes como estos que se marcharon a Cuba y después a Venezuela. Entonces hay que tener un respeto por esta gente,
y contarles a los niños quiénes somos y qué son esos valientes que están ahí a 12 metros de profundidad, olvidados en un bajo de arena, es muy triste. Por eso ese libro, yo sigo diciendo que más que un libro es un homenaje al pueblo canario. Ha dicho usted, dice, bueno, en mi casa siempre se ha oído, se ha hablado, pero bien, pero por lo mejor es más por el arraigo, ¿no? Sí. De marino mercante. Sí. Sinceramente, gracias a ustedes, yo he oído Valvanegra. Valvanegra. Y es triste, ¿no? Que sí. diga que una persona Eso, con 55 años sí, que tengo, hoy por hoy digo que gracias a ustedes sí, estoy conociendo. hombre, yo me alegro que así sea y de verdad cuando me dicen eso, oye Julio, pues yo sí, o sea, hoy he oído hablar del Valvanera, pero me alegro mucho porque yo todos los días de septiembre, desde el año 2000, en el año 2000 fue la primera vez, doy una charla, una conferencia sobre el Valvanera y como me he dedicado a investigar, yo estuve muchos años de delegado de Naviera Pinillo, entonces se me permitió tener acceso a documentación que otros no, pero es que además tuve la gran suerte de conocer a la última, la dueña de don Miguel Martínez de Pinillo, a su hija, muy mayor ya, la fui a visitar en Cádiz, estoy hablando hace 40 años, me contaba cosas, entonces yo tengo una información privilegiada, ¿no? Pero es curioso cómo en Canarias cualquier niño sabe del Titanic, que si la camarera, que si esto, que si lo otro, y le digo, ¿el Valvanera? Ah, no sé. Y eso duele porque en el Valvanera es un trozo de Canarias. Hay emigrantes de las 8 islas, y digo de las 8 porque había uno de la Graciosa, sí, uno de la Graciosa en mis investigaciones, por eso digo yo que aunque llevo desde el año 2000, todos los años dando una conferencia sobre este tema, los días 10 de septiembre, que es cuando se hundió, todos los años incorporo algo nuevo, porque no paro de investigar. Bueno, de hecho este libro lo hice este año, porque al dar la conferencia el año pasado, un señor dice, mire, llevo oyéndole a usted estas conferencias como 5 años, y todos los años me sorprendo con algo nuevo. Digo, es que la historia es investigación. Sigue volviendo. Sí, y ahora mismo que acabé el libro, está recién publicado, está calentito todavía. Bueno, pues ya tengo algunos datos nuevos para incorporar en un segundo Valvanera, si algún día son datos, bueno, los técnicos no, los técnicos ya están desarrollados. La última duda que tenía, que era el por qué el barco, el capitán, con una experiencia como tenía, aunque hay los escritores, lo más rápido es, el capitán tenía poca experiencia porque tenía 34 años, es un disparate lo que dice, porque yo ahí lo demuestro, el capitán tenía 34 años, pero había comandado ya 2 barcos antiguos, y como profesional digo que quien es capaz de llevar un barco viejo, un barco supermoderno como era entonces el Valvanera, eso, yo siempre pongo el ejemplo de las avionetas. El que sea piloto de aviación lo sabe, es más difícil pilotar una avioneta, mantenerla en equilibrio, que un 747. 747 va solo. Bueno, en las películas lo hemos visto que no hace falta ni ser piloto sino como un poco te lleves el piloto automático te hace todo, ¿no? Bueno, tanto como todo, ¿no? Pero ahora, que se mete en una avioneta y que la ponga ahí y intenta aterrizar, pues lo mismo le pasó a eso. El capitán era un gran profesional. Y yo siempre tuve la última duda, porque estoy lleno de dudas que ya voy resolviendo, pero la última es cómo el capitán puso rumbo norte y se fue a parar a ese bajo, porque él sabía que existía un bajo, porque estaban las cartas. Bueno, todo porque el ciclón, estaba un ciclón, también sabía el ciclón. Nosotros estudiamos meteorología, el recorrido de los ciclones, sabemos incluso la fuerza, incluso podemos situarlo en la carta, sin satélite, porque ahora es un satélite que te da la fotografía, pero en aquel tiempo no. Y nosotros cuando estudiamos en las escuelas de náutica nos enseñaban con una serie de factores químicos, de observaciones y tal, en fin, si no me alargaría aquí, situamos el ciclón en la carta y entonces, como los ciclones tienen un recorrido típico, lo situamos, o sea que él sabe perfectamente que hay que pasarse al cuadrante, bueno, hay que hacer una maniobra especial. En la Marina de Guerra esa maniobra le llaman maniobra de estrella y los marinos mercantes le llamamos maniobra de escape, porque en realidad es escaparte, ¿no? Luego, yo tengo un sentimiento especial con esto porque yo en mi época de marino soporté, este barco soportó la fuerza del ciclón in situ, o sea, al lado, el ciclón al lado, de hecho yo le paso por encima. El ciclón, que se llamaba Ana, por cierto, lo que aguanté en un barco nuevo, moderno, el Guadalupe, un barco de 150 metros, estábamos a más de 200 millas de eso, y nos vapuleó, íbamos de Son Santo para Canadá,
y este ciclón Ana se escapó por la costa este de Estados Unidos, se escapó, era de fuerza 4, y nosotros lo conocíamos, pues ya el satélite nos iba dando, ya mi barco era moderno, y nosotros, bueno, ya cuando llegamos, wow, 200 o 300 millas, porque nosotros llevamos a mitad del Atlántico, y nos vapuleó, que eso fue, que mandó el barco para arriba, para abajo, eso fue asombroso, y yo siempre he pensado, ¿cómo sería, si esta fuerza tiene un ciclón a esa distancia, cómo sería el ciclón ahí a 10 millas, a 15 millas? Tenía que ser horrible. Entonces, es muy difícil, entonces yo doy la solución por qué el capitán se fue a ese bajo, y explico, y no digo que tenía poca experiencia, nada, él hizo correcto, intentó hacer la maniobra de escape, o de estrella, como diría un marino de guerra, pero no pudo. No les explico el por qué, porque si no, no me leen el libro. Yo ahí les digo cómo es la intriga, ¿no? Sí, exacto, yo les dejo la intriga, les explico cómo es la maniobra de tal. Ha sido usted un poco hábil, ¿eh? Que ha sido usted un poco hábil. Sí, sí. Tengo que decir. Ya nos estábamos metiendo, ya digo, ahora nos va a decir aunque yo lo pudiera explicar el papel, a mí me gustaría después verlo. Es como el cirujano, no, eso se coge y se corta así, pero ponte a cortar, ¿no? Pues a mí me gustaría intentar hacer la maniobra esa. De luego, la enseñanza la tenemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿A qué cuadrante hay que ir? ¿Y cómo hay que llevar el barco? ¿Y qué orden hay que dar? Pero ahora viene luego. A mí quiere el guapo que le pone el cascabel al gato, ¿no? Pero eso, bueno, y eso está lleno de un montón de cosas así que yo no las digo para... El libro tiene además una parte humana que son las anécdotas, las cosas que se ha ido poniendo en contacto familiares. Sí. Yo en estos 23 años me han ido apareciendo familiares. De hecho, antes me nombraste a Jaruca y tengo que decir que el último superviviente del Barbanera lo conocí. Bueno, él tenía 4 años y se salvó porque se desembarcó en Santiago. Y en Aruca le dieron el premio Montaña, un premio que instauró Juan Manuel Sánchez Arma, el que tenía el restaurante arriba de la montaña. Y este señor era tío de su esposa, y le dieron hace unos años, le dieron el premio Montaña, ya murió. Bueno, pues yo he ido recogiendo, cada vez que me enteraba que había una cosa en Barbanera, me fui a visitar a Fuerteventura. Por cierto, tengo una anécdota preciosa ahí de Fuerteventura, que pone los pelos de punta, una historia de amor preciosa. Entonces, deseando aquella... y luego estudiando también, yo también he leído a los que han escrito, claro, pero cuando lo veía que era demasiado novelado, este está contando una historia, aquí está lo que quería rellenar el libro. Entonces, yo las historias que hago aquí, que hago muchas, son todas reales, que se pueden... Las que estaban demasiado noveladas, sí, porque esto pasó como el mayo del 68. No sé si te has fijado que hubo una época que todo el mundo estuvo en el mayo del 68. Yo estuve en París, Oye, ¿qué pasa? Que toda España estaba en París. Sí, todos los jovencitos de mi época y tal, todos por lo visto estuvieron en París en el 68. Pues yo no estuve. Pues lo mío pasó con el Barbanera. Mi padre, mi abuelo viajó en el Barbanera, Entonces empiezas a preguntarle, y claro que viajó, pero a lo mejor viajó antes o después. ¿Sabes? Como yo tengo ahí un caso, mi tío, Blas, aquí en Telde la gente lo conocerá porque era Don Blas, le decían Don Blas, el de la librería Don Blas, era muy conocido. Le decíamos Blas el Indiano, fue en el Barbanera, pero fue antes, por cierto, fue con Néstor Álamo. Sí, y regresaron, es muy simpático, o sea, los dos están muertos, pero ellos saben que fue así. Eran medio porfillos los dos, claro, jóvenes. A mí Blas me decía, mira Julio, yo... Néstor, un enamorado de la música, todo el día los cabarets tocando el piano y tal, y yo con él, pues, con aquellas mulatas, coño, no. Dice, se vinieron, fueron los únicos indianos que vinieron sin un duro. Blas vino a Telde y montó la librería, y Néstor, que fíjate que después se hizo tan famoso, se fue a él es de guía, creo, era de guía, se fue a guía, que creo que dice mi padre cuando me vean llegar bien guía me mata, pero creo que en Cuba el año o el medio año que estuvieron ahí estuvieron de huelga. Porque en Cuba se hacía rico la gente, pero trabajando. Pero no como fueron ellos allí de sibaritas, ¿no? Pues todos esos detalles los cuento ahí y las historias son muy bonitas. Yo siempre cuento una por eso no me importaría repetirla aquí, porque ya la he contado un montón de veces en mi conferencia, que es la de los enamorados de Fuerteventura. Es una historia real que me cuenta don Armando Bordes, que era el consignatario aquí en Las Palmas. Lo voy a contar muy rápido porque de verdad es entrañable. Cuando el barco salió de Cádiz para Gran Canaria, telegrafiaron reduciendo en 300 pasajes, porque no quería que el barco fuera sobrecargado, porque el viaje anterior había traído la gripe española, y había, en fin, aunque no murieron tanta gente, murieron 13, pero bueno, hubo un escándalo en Canarias, entonces quitaron 13.
Antes, sobre lo de las islas adyacentes, a mí no me gusta llamar islas menores, sino adyacentes, venía un día antes para coger el barco. Pues este señor vino de Fuerteventura, se hospedó en la pensión de Rosarito, en la calle Rosarito, la famosa calle en Las Palmas, y cuando fue a buscar su pasaje, le dijeron, no hay. Dice, ¿cómo que no hay? Dice, no, porque mandaron un telegrama quitando 300 personas y no. El hombre de Fuerteventura dice, pero coño, si yo he vendido todo lo que tenía para irme a Cuba, yo no puedo, vine de Fuerteventura, me quedé anoche en la pensión, el pobre, un desgraciado. No, dice, bueno, tanto le armó a los despachantes allí del pasaje, le lloró tanto que dice, mira, habla con don Armando, que es el jefe, a ver si él puede hacer algo. Subió al despacho, esto me lo cuenta don Armando Borde. Subió al despacho, don Armando, mire que me han dicho esto y tal. Sí, son órdenes de Cádiz, la central estaba en Cádiz. Son órdenes de Cádiz, hay que, pero mire, es que yo le prometí, además, no tengo nada, vendí la casa que tenía para reunir 75 pesetas del billete, más está y vamos a mantenerme, bueno, dice don Armando, a mí se me estaba partiendo el alma de ver lo que sufría aquel hombre, dice, pero no podía hacer nada. Entonces le dice, pues nada, me voy, dice que agachó la cabeza y llorando se marchó. Don Armando dice que yo me quedé trabado con ese hombre todo el día, dice que llegó al mediodía y se levantó él para irse a su casa a comer, don Armando. Entonces dice que vio delante de la mesa un sobre en el suelo. Dice, oye, este sobre. Le llamó la atención lo bonito de la letra, dice, una letra preciosa. Y entonces dice, no pude remediar, lo abrí, dice, porque esto tenía que ser. Lo abro y era una carta de una tal Teresa que se le dirigía a un tal Juan, era una carta de amor. Y le llamó la atención también lo bonito de la letra. Pero lo que más le gustó fue que en una de las frases le decía, vete tranquilo, Juan, y cuando tengas el dinero suficiente, reclámame, porque antes no se podía casar, había que reclamar, se reclamaba, ¿no? Y reclámame, y entonces dice, después decía una frase muy bonita, dice, no te olvides que contigo te llevas mi corazón. Dice, coño, aquello me gustó tanto, y dice, digo, esta carta va a ser del pobre aquel que estaba aquí. Dice, no, yo a este lo mando para Cuba. Como yo sabía que todos iban a parar a la pensión de Rosarito, me fui a la pensión de Rosarito, no fui a comer a mi casa. Y efectivamente, ahí estaba el hombre hundido, y le dije, ¿usted se llama Juan Morales o Chacón? Ahora no me acuerdo. Sí, mire, usted va para Cuba, pues, porque estas cartas, ay, sí, de mi novia, a ver qué le digo de mi novia ahora, la ilusión que la hacía y tal. No, usted va para allá, porque mire, en los barcos es por obligación, hay que reservar 10 plazas para quintos. Los quintos no se ponen nombres, sino se pone quinto número 1, quinto número 2. A usted lo meto como quinto y ya está, y le da un billete. Y entonces, oye, y además una cosa, no se lo voy a cobrar porque el quinto lo paga el Estado. Hombre, don Armando, usted se la abrazó allí, bueno, aquello lo hice, usted me ha hecho el hombre más feliz del mundo, tal. Bueno, el caso que don Armando dice, el hombre dice, por fin este hombre puede llegar allá y casarse y esto. Con tan mala suerte que el pobre hombre no llega a su destino y se muere, ¿no? Dice, yo tuve siempre esa cosa en la cabeza, yo llevé a la muerte a este hombre pobre desgraciado, dice, toda la vida. Y un buen día, en los años 60, dije, coño, tengo que ir a Fuerteventura a buscar a esa mujer, a decirle, mire, yo soy un poco culpable de que su novio se muriera, se ahogara en el Barbanera. Total, que se fue a Fuerteventura y localizó a Teresa, la localizó. Dice, coño, una mujer, si era mayor, dice, muy guapa, se notaba, dice, mucha elegancia, dice, una mujer rubia, peinada hacia detrás y tal. Dice, estoy hablando de ella, pero con una paz y una tranquilidad que yo decía, Dios mío, cada vez que hablaba con ella me ponía peor. Entonces, hablaba muy bien, o sea, tal, pero cuando le dije, mire Teresa, perdone que le pregunte, ¿cómo usted siendo una mujer tan guapa, así, con este porte y tal, no se ha casado? Entonces se dice que le cambió la cara, le cogió la mano, dice, don Armando, yo no puedo casarme, porque mi corazón, que solo tiene 20 añitos, está en La Habana, y estoy esperando que Juan me reclame. La pobre, no había aceptado que su novio no volvería más. Pero ahora viene algo asombroso, algo que cada vez que lo cuento me erizo porque las casualidades de la vida después conocí a esa persona. Cuando murió, Teresa, se llamaba Teresa, murió en el año 60 y no sé cuánto. Y un sobrino de ella, que fíjate todas las cosas, fue alumno mío, después navegando fue alumno mío, y es práctico en Tenerife, dice, me cuenta, cuando yo le contaba, entonces tú eres sobrino de Teresa, sí, mi tía Teresa me contaba la historia, es que yo conozco la historia. Entonces dice, mira, ¿sabes lo que? Yo lo había visto nunca un cadáver, un huerto, dice, y cuando estaban así mirando a Teresa, dice,
Ya Julia, mi parecer se estaba riendo o estaba contenta, y se le notaba una sonrisa en la cara. Y entonces le dije, es una paz. Y le dije a mi padre, oye papá, seguro que tía Teresa está muerta, porque mira, me da la impresión de que se está riendo, ¿qué tal? Y entonces mi padre me dice, no, lo que está es feliz, porque acaba de encontrar en el cielo a su amado Juan. Qué bonito, ¿verdad? Dice, aquello me impresionó tanto, tal. Y ¿sabe lo que pasa? Que yo lo digo en el esto, los náufragos siempre nos reclaman. Los náufragos enamorados se van al cielo, pero siguen enamorados. Y hoy está feliz en el cielo con su amada, que lo esperó toda la vida, porque no aceptó que no. Ese cuento lo hago yo y es real. Habla Valvanera. Nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente compartiendo esta enciclopedia abierta, así de claro, de don Julio César González Padrón. Su vivencia, cómo se expresa y cómo lo vive cada libro que escribe, con ese amor a la mar y a Canarias. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con